Una joven campesina embarazada es rechazada y humillada por la familia de su novio debido a su origen humilde. Desesperada y sin recursos, se encuentra con un hombre mayor, divorciado y padre de 3 hijos, quien decide cambiarle la vida completamente. Lo que comienza como un acto de compasión se transforma en una historia de amor, superación y segunda oportunidades que desafiará todos los prejuicios sociales en un pequeño pueblo de Andalucía. Carmen apretó el pequeño papel arrugado en su mano temblorosa mientras esperaba frente a la imponente puerta de madera tallada. El sol de mediodía de julio caía despiadado sobre su vestido de algodón gastado, el mismo que había lavado 3 veces esa semana para que luciera lo más presentable posible. Sus 20 años de edad parecían multiplicarse por 10 en ese momento, cuando cada segundo de espera se sentía como una eternidad. El sonido de pasos acercándose desde el interior de la casa hizo que su corazón se acelerara aún más. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero no tenía idea de que sería de una manera completamente diferente a lo que había imaginado. La puerta se abrió y apareció doña Mercedes, la madre de Alejandro, con su rostro pétreo y sus ojos fríos como el hielo. Detrás de ella se asomaba la silueta alta y elegante de su novio, el mismo hombre que le había susurrado promesas de amor eterno apenas 2 meses atrás. «¿Qué quieres aquí?», preguntó la mujer mayor sin invitarla a pasar, examinándola de arriba a abajo con desprecio apenas disimulado. Carmen tragó saliva y sintió cómo su voz salía más pequeña de lo que hubiera deseado. «Señora Mercedes, necesito hablar con Alejandro, es importante». «Alejandro ya me ha contado tus fantasías», respondió la mujer con una sonrisa cruel. «¿De verdad pensaste que íbamos a creer semejante historia? Una campesina como tú, tratando de atrapar a mi hijo con mentiras». Las palabras golpearon a Carmen como bofetadas. Alejandro permanecía en silencio detrás de su madre, evitando la mirada suplicante de la joven. En ese momento, Carmen comprendió que el hombre del que se había enamorado había desaparecido, reemplazado por un cobarde que no tenía el valor de enfrentar las consecuencias de sus actos. «No es mentira», susurró Carmen, tocando instintivamente su vientre a un plano. «Estoy embarazada, Alejandro. Es tuyo». Doña Mercedes soltó una carcajada amarga. «Qué conveniente. Justo cuando mi hijo está por comprometerse con la hija de los Ramírez, apareces tú con esta farsa. ¿Cuánto quieres por desaparecer y no volver a molestar a mi familia?» Carmen sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Comprometerse. Alejandro, me dijiste que me amabas». Por primera vez Alejandro habló, pero sus palabras fueron como dagas. «Carmen, lo que tuvimos fue divertido, pero nunca hablamos de algo serio. Tú y yo somos de mundos diferentes. Mi madre tiene razón. Será mejor que busques al verdadero padre de ese niño». La traición fue tan brutal que Carmen sintió náuseas. No solo la estaba negando, sino que estaba insinuando que había estado con otros hombres. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mientras la realidad se instalaba en su pecho como una piedra helada. «Fuera de mi propiedad», ordenó doña Mercedes. «Y si vuelves a acercarte a mi hijo, llamaré a la Guardia Civil. Gente como tú siempre busca aprovecharse de familias respetables». La puerta se cerró con un golpe seco, dejando a Carmen sola bajo el sol abrasador. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse contra el muro de piedra para no caer. El silencio del mediodía andaluz se rompía apenas por el canto distante de las cigarras y el rumor del viento entre los olivos. Caminó hacia la plaza del pueblo con pasos vacilantes, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos que se asomaban desde sus ventanas. En un lugar tan pequeño como Villafranca de los Olivos, los secretos duraban poco y ella sabía que pronto toda la comunidad conocería su humillación. Se sentó en el borde de la fuente central, donde tantas veces había esperado a Alejandro durante sus encuentros clandestinos. El agua corría suavemente mientras ella intentaba procesar lo que acababa de suceder. Sin trabajo fijo, sin familia que la apoyara. Sus padres habían muerto en un accidente cuando ella tenía 17 años, y ahora sin el hombre que creía que la amaría para siempre. «¿Te encuentras bien, niña?». La voz profunda y gentil la sobresaltó. Levantó la mirada y vio a un hombre de aproximadamente 40 años, con el cabello castaño ligeramente canoso en las sienes y ojos verdes que irradiaban una calidez genuina. Vestía ropa sencilla pero limpia, y tenía las manos curtidas de quien trabajaba la tierra. «Estoy bien, gracias»,
mintió Carmen, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. El hombre se sentó a una distancia respetuosa en el borde de la fuente. Me llamo Rafael Herrera, pero todos me dicen el Apache. Sé que no nos conocemos, pero he visto lo que acaba de pasar en casa de los Mendoza. Las voces se oían desde la calle. Carmen lo miró con sorpresa. El Apache era conocido en el pueblo, aunque mantenía un perfil bajo. Había llegado 5 años atrás con sus 3 hijos pequeños, después de divorciarse en Madrid. Trabajaba como capataz en una de las fincas más grandes de la región y había comprado una casa modesta en las afueras del pueblo. No sé qué hacer, confesó Carmen en un susurro quebrado. No tengo a nadie. Rafael observó el rostro joven marcado por el dolor y sintió una punzada en el pecho. Sus propios hijos habían sufrido el rechazo y los prejuicios cuando llegaron al pueblo, y él había luchado cada día para darles una vida digna después de que su exesposa los abandonara por otro hombre. Escúchame bien, dijo Rafael con firmeza pero sin dureza. Sé lo que es sentirse solo en el mundo. Sé lo que es que te juzguen sin conocerte. Pero también sé que siempre hay una salida, aunque no la veas en este momento. Carmen alzó la vista, encontrando en los ojos de aquel hombre una comprensión que no había visto en mucho tiempo. Es fácil decirlo cuando no eres tú quien está en esta situación. Tienes razón, admitió Rafael, pero déjame contarte algo. Cuando llegué aquí con mis hijos también me sentía perdido. Mi matrimonio había fracasado. Tenía que empezar desde cero y la gente me miraba como a un forastero. Pero cada día que luchaba por mis hijos, encontraba una razón para seguir adelante. Carmen tocó nuevamente su vientre. Pero yo ni siquiera tengo trabajo. ¿Cómo voy a mantener a un bebé? Rafael permaneció en silencio por unos momentos, como si estuviera tomando una decisión importante. Finalmente, se volvió hacia ella con expresión seria. ¿Sabes cocinar y limpiar? La pregunta la desconcertó. Sí, claro. He trabajado en casas desde que era adolescente. En mi casa necesito ayuda. Mis hijos son buenos chicos, pero necesitan una presencia femenina. La mujer que me ayudaba se mudó a Sevilla el mes pasado. Rafael hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No es caridad, es un trabajo honesto, con una habitación propia y comida asegurada. Si estás embarazada, podrás estar tranquila hasta que nazca el bebé. Carmen lo miró con desconfianza. En su experiencia, los hombres siempre querían algo a cambio. ¿Y qué esperaría usted de mí? Rafael sonrió con tristeza, entendiendo perfectamente sus temores. Solo que cuides de mis hijos como si fueran tuyos y que mantengas la casa ordenada. Nada más. Yo duermo en mi habitación, tú en la tuya. Mis hijos son mi prioridad. Y si estás dispuesta a ser parte de eso, tendrás un lugar seguro. El corazón de Carmen comenzó a latir con algo parecido a la esperanza. ¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce. Rafael se levantó y extendió su mano para ayudarla a incorporarse. Porque todos merecemos una segunda oportunidad y porque creo que mis hijos también se beneficiarían de tenerte cerca. Carmen dudó por un momento, mirando la mano extendida. Sabía que aceptar esa oferta cambiaría su vida para siempre, pero también sabía que no tenía muchas otras opciones. Lentamente, tomó la mano de Rafael y se puso de pie. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó con voz temblorosa. Hoy mismo, si quieres. Mis hijos llegarán de la escuela en unas horas. Será perfecto para que los conozcas. Mientras caminaban hacia la casa de Rafael, Carmen sintió que algo dentro de ella comenzaba a sanar. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en días, no se sentía completamente sola. El sol de la tarde empezaba a declinar cuando llegaron a una casa de 2 plantas con un pequeño jardín lleno de flores. No era lujosa, pero se veía acogedora y bien cuidada. Rafael abrió la puerta y la invitó a pasar. «Bienvenida a tu nuevo hogar, Carmen», dijo con una sonrisa genuina. Carmen cruzó el umbral sin saber que acababa de dar el primer paso hacia una vida que nunca habría imaginado posible. Una vida donde el amor verdadero no conoce de clases sociales ni de segundas oportunidades, sino que simplemente sucede. Carmen despertó al sonido de risas infantiles que se filtraban a través de las paredes de su nueva habitación. La luz dorada del amanecer se colaba por las cortinas de algodón blanco y por un momento olvidó dónde estaba. Luego, la realidad regresó como una ola. Ya no estaba en su pequeño cuarto alquilado cerca de los campos, sino en la casa de Rafael Herrera.
el hombre que le había ofrecido una oportunidad cuando el mundo parecía derrumbarse. Se incorporó lentamente, sintiendo las náuseas matutinas que se habían vuelto su compañía diaria. 3 semanas habían pasado desde que cruzó el umbral de esta casa, y cada día había sido una revelación diferente sobre lo que significaba formar parte de una familia, aunque fuera como empleada. «Carmen, Carmen, ven a ver». La voz aguda de Sofía, la menor de los hijos de Rafael, la sacó de sus pensamientos. Se vistió rápidamente con un vestido sencillo de flores azules que Rafael había comprado para ella la semana anterior, insistiendo en que necesitaba ropa adecuada para trabajar en la casa. Al principio, Carmen se había resistido, pero la gentileza persistente de aquel hombre había vencido sus defensas. Bajó las escaleras y encontró a Sofía de 6 años corriendo por la cocina con un dibujo en las manos, mientras sus hermanos mayores, Miguel de 10 años y Carlos de 8, desayunaban cereales en la mesa de madera rústica. «Mira lo que hice para ti», exclamó Sofía extendiendo el papel donde había dibujado con crayones de colores una casa con 4 figuras. Un hombre alto, 2 niños, una niña pequeña y una mujer con vestido azul. «Somos nosotros. Tú eres la del vestido bonito». Carmen sintió un nudo en la garganta. En 3 semanas, estos niños la habían aceptado con una naturalidad que los adultos raramente mostraban. No había preguntas incómodas, no había juicios, solo una aceptación pura que la conmovía cada día. «¿Te es precioso, cariño?», le dijo agachándose para estar a la altura de la niña. «Lo voy a colgar en la cocina para que todos lo vean». Miguel, que había heredado la seriedad prematura que a veces desarrollan los hijos mayores de familias monoparentales, la miró por encima de su tazón de cereales. «Carmen, ¿es verdad lo que dice la gente del pueblo? ¿Que vas a tener un bebé?». El silencio se instaló en la cocina como una nube pesada. Carlos dejó de masticar y Sofía ladeó la cabeza con curiosidad. Carmen sintió el calor subiendo por sus mejillas, sin saber cómo explicar algo tan complejo a unos niños. «Miguel», la voz de Rafael resonó desde la entrada de la cocina. Había llegado silenciosamente como era su costumbre. «¿Recuerdas lo que hablamos sobre hacer preguntas personales?». «Pero papá, es que…». Miguel comenzó a protestar. «Está bien», interrumpió Carmen suavemente. Se sentó en la mesa frente a los 3 niños y respiró profundo. «Sí, voy a tener un bebé. Y sé que eso puede parecer extraño porque no tengo esposo». Sofía frunció el ceño. «¿Y dónde está el papá del bebé?». Carmen intercambió una mirada con Rafael, quien asintió alentándola a continuar. «A veces los papás no están preparados para ser papás. Es triste, pero pasa». Carlos, con la lógica simple de un niño de 8 años, preguntó: «¿Entonces el bebé no va a tener papá?». «Tendrá a alguien que lo cuide y lo ame mucho», respondió Carmen, tocando instintivamente su vientre que apenas comenzaba a redondearse. Rafael se acercó y puso una mano reconfortante en el hombro de Carmen. «Chicos, terminen el desayuno o llegarán tarde a la escuela. Y recuerden, lo que se habla en esta casa se queda en esta casa». Los niños asintieron solemnemente. En las 3 semanas que Carmen había estado allí, habían aprendido a confiar en su palabra y a respetar las reglas que establecía con firmeza, pero sin dureza. Después de que Rafael llevara a los niños a la escuela, Carmen se quedó sola limpiando la cocina. Sus pensamientos volaron inevitablemente hacia Alejandro. Se preguntaba si sabía que ella estaba viviendo con el Apache, si le importaba siquiera. El pueblo era pequeño, las noticias viajaban rápido. El sonido de la puerta principal interrumpió sus cavilaciones. Rafael había regresado más temprano de lo usual, y su expresión seria la alertó de inmediato. «Carmen, necesito contarte algo», dijo, quitándose la gorra de trabajo y colgándola en el perchero junto a la entrada. Ella se secó las manos en el delantal y se volvió hacia él. «¿Qué pasa? ¿Te ves preocupado?». Rafael se apoyó contra el marco de la puerta de la cocina. «Esta mañana, cuando dejé a los niños en la escuela, me encontré con el padre García. Me comentó que doña Mercedes ha estado hablando por todo el pueblo, diciendo que tú, que estás tratando de atraparme a mí también». Carmen sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Qué dice exactamente?». «Que una mujer como tú solo busca aprovecharse de hombres buenos. Que primero fue su hijo y ahora yo». Rafael hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «También dice que le vas a traer mala reputación a mis hijos». Las lágrimas comenzaron a formar en los ojos de Carmen.
Rafael, yo nunca haría nada para lastimar a tus hijos. Ellos son lo más importante para mí ahora, después de mi bebé. Lo sé, respondió Rafael con firmeza. Por eso quiero que sepas que no me importa lo que diga esa mujer o cualquier otra persona en este pueblo. Tú has demostrado en estas semanas quién eres realmente. Carmen se sorprendió por la vehemencia en su voz. Pero esto podría afectarte a ti también, a tu trabajo, a la reputación de tus hijos. Rafael se acercó a ella y por primera vez desde que se conocían, tomó sus manos entre las suyas. Eran manos grandes, callosas por el trabajo, pero sorprendentemente suaves en su toque. Carmen, déjame contarte algo que nunca le he dicho a nadie en este pueblo. Su voz se volvió más íntima, más personal. Cuando mi esposa me dejó, no fue solo porque se enamoró de otro hombre, fue porque yo trabajaba demasiado, porque puse las necesidades económicas antes que las emocionales de mi familia. Cuando llegué aquí con mis hijos, juré que nunca más permitiría que la gente que importa en mi vida se sintiera abandonada. Carmen sintió su corazón acelerarse. Había algo en la forma en que la miraba, algo que iba más allá de la compasión o la gentileza. Tú importas, continuó Rafael, no solo porque cuidas bien de mis hijos o mantienes la casa perfecta. Importas porque en estas 3 semanas has traído algo que no sabía que faltaba. Risas genuinas, calidez, la sensación de que esto es realmente un hogar y no solo una casa donde dormimos. Carmen liberó una de sus manos y la llevó a la mejilla de Rafael. No quiero ser una carga para ti. Ya has hecho más de lo que nadie tenía derecho a esperar. ¿Una carga? Rafael sonrió con ternura. Carmen, ¿sabes cuánto tiempo hacía que Miguel no se reía durante la cena? O que Carlos no corría a casa después de la escuela porque tenía ganas de llegar, o que Sofía no dibujaba familias felices. En ese momento, Carmen comprendió que lo que estaba sucediendo entre ellos era mucho más profundo que un simple acuerdo laboral. Era una familia que se estaba formando de la manera más inesperada, unida no por la sangre, sino por la necesidad mutua de amor y pertenencia. Rafael, susurró, tengo miedo. ¿De qué? De acostumbrarme a esto, de creer que puede durar, de que mis sentimientos... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Rafael se acercó más, hasta que Carmen pudo oler su aroma a tierra y jabón, hasta que pudo ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos verdes. ¿Tus sentimientos qué, Carmen? Ella cerró los ojos y confesó lo que había estado negándose a admitir, incluso ante sí misma, que cada día me enamoro un poco más de ti y eso me aterroriza. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que hubieran compartido. Era el silencio de 2 personas que finalmente se reconocían en el otro, que encontraban en sus historias rotas la posibilidad de algo nuevo y completo. Cuando Carmen abrió los ojos, Rafael la estaba mirando con una intensidad que la hizo temblar. Carmen, dijo con voz ronca, yo también tengo miedo. Pero por primera vez en 5 años, es un miedo que vale la pena enfrentar. Se estaban acercando lentamente cuando el sonido de pasos en el jardín los separó abruptamente. Por la ventana, vieron la silueta inconfundible de doña Mercedes acercándose a la puerta principal con expresión determinada, y varios vecinos siguiéndola a distancia. «Viene por ti», murmuró Rafael, y Carmen pudo ver cómo su expresión se endurecía, transformándose en la de un hombre dispuesto a proteger lo que era suyo. La confrontación que ambos habían temido estaba a punto de llegar, y Carmen supo que los próximos minutos definirían no solo su futuro, sino el de toda la pequeña familia que había comenzado a formar en esa casa donde el amor había florecido en el lugar más inesperado. Los golpes en la puerta resonaron como truenos en el silencio tenso de la mañana. Carmen sintió cómo su corazón se aceleraba mientras Rafael se dirigía hacia la entrada con pasos firmes y decididos. Ella permaneció en la cocina, pero pudo escuchar cada palabra que se intercambiaba en el umbral. «Buenos días, doña Mercedes». La voz de Rafael sonaba controlada pero fría. «¿En qué puedo ayudarla?» «Rafael Herrera, necesitamos hablar», respondió la mujer mayor con tono autoritario. «Y no es solo conmigo. He traído a algunas personas respetables del pueblo que comparten mi preocupación». Carmen se asomó discretamente y vio a 3 vecinas más acompañando a doña Mercedes. Doña Pilar, la esposa del alcalde, doña Rosa, quien dirigía el grupo de mujeres de la iglesia, y doña Esperanza,
la maestra jubilada que conocía a todas las familias desde hacía décadas. Si es sobre Carmen, pueden ahorrarse el viaje. Rafael cruzó los brazos sobre el pecho. Ella está aquí bajo mi protección y eso no va a cambiar. Doña Mercedes soltó una risa amarga. ¿Protección? Rafael, eres un hombre inteligente. ¿De verdad no ves lo que está haciendo esa aprovechada? Cuidado con cómo habla de ella. La voz de Rafael se endurecía peligrosamente. Doña Pilar se adelantó con expresión preocupada. Rafael, conocemos tu buen corazón, pero piensa en tus hijos. ¿Qué van a decir en la escuela cuando se enteren de que vives con una mujer embarazada que ni siquiera está casada? Carmen sintió una punzada de dolor en el pecho. Era exactamente lo que había temido, que su presencia afectara a los niños de Rafael. Mis hijos están mejor que nunca, respondió Rafael firmemente, y francamente, lo que piensen otros no es asunto mío. Doña Rosa, con su voz nasal y moralista, intervino. Rafael, como cristianos tenemos la obligación de velar por el bienestar de los menores. Esa mujer está dando un mal ejemplo. Primero sedujo al pobre Alejandro y ahora te tiene a ti bajo su hechizo. ¡Basta! La voz de Rafael resonó con una furia contenida que sorprendió incluso a Carmen. No permitiré que hablen así de ella. Carmen no sedujo a nadie. Fue abandonada por un cobarde que no tuvo la decencia de asumir sus responsabilidades. Doña Mercedes sonrió con malicia. Ah, ya veo. Te ha contado su versión de la historia. Te dijo también que mi hijo estaba comprometido oficialmente con Isabel Ramírez cuando ella apareció con sus mentiras. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era cierto eso. Alejandro ya estaba comprometido cuando estuvieron juntos. Las dudas comenzaron a corroer su corazón como ácido. Eso no justifica el abandono, replicó Rafael, pero Carmen notó una leve vacilación en su voz que no pasó desapercibida para las visitantes. Doña Esperanza, quien había permanecido callada, habló con la autoridad que le daban sus 70 años. Rafael, hijo, te hemos visto crecer. Sabemos que eres un buen hombre, pero esta situación no puede continuar. Los niños del pueblo ya están hablando y no es justo para tus hijos que carguen con el estigma. Además, añadió doña Pilar, don Eduardo está muy preocupado. Como tu patrón, no puede permitir que su capataz esté envuelto en escándalos que afecten la reputación de la finca. Carmen sintió como si le hubieran clavado un cuchillo. Rafael podía perder su trabajo por su culpa. Se cubrió la boca para ahogar un sollozo, mientras la culpa la consumía por dentro. ¿Me están amenazando?, preguntó Rafael con voz peligrosamente baja. Te estamos aconsejando, respondió doña Mercedes con falsa dulzura. Esa mujer tiene que irse del pueblo. Es lo mejor para todos, incluyéndola a ella. En ese momento, Carmen tomó la decisión más difícil de su vida. Se dirigió hacia la puerta con pasos decididos, secándose las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. Rafael, dijo suavemente, tocando su brazo. Está bien. Él se volvió hacia ella con sorpresa. Carmen, no. Tienen razón, interrumpió mirando directamente a doña Mercedes. No quiero causarle problemas a Rafael ni a sus hijos. Me iré. Las 4 mujeres intercambiaron miradas de triunfo, pero Rafael parecía devastado. Carmen, no puedes... Sí puedo. Ella sonrió con una tristeza que partía el alma. He sobrevivido antes. Puedo hacerlo de nuevo. Doña Mercedes dio un paso adelante con expresión satisfecha. Es la decisión correcta, muchacha, y para demostrar que no somos inhumanas, el Comité de Damas de la Iglesia ha decidido ayudarte económicamente para que puedas instalarte en otra ciudad. Sacó un sobre de su bolso y se lo extendió a Carmen. Hay suficiente dinero aquí para que puedas empezar una nueva vida lejos de aquí. Solo tienes que prometer que no volverás nunca. Carmen miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Era exactamente lo mismo que le habían ofrecido cuando la echaron de casa de Alejandro. Dinero para que desapareciera y no causara más problemas. No lo necesito, dijo con dignidad empujando suavemente la mano de doña Mercedes. Carmen, Rafael la tomó del brazo, girándola para que lo mirara. No tienes que hacer esto. No me importa lo que digan. En los ojos verdes de Rafael, Carmen vio algo que la conmovió profundamente. No era solo preocupación o compasión, era amor verdadero, pero también vio algo más, la sombra de la duda que las palabras de doña Mercedes habían plantado. ¿Es cierto?, preguntó en voz baja solo para él. ¿Alejandro ya estaba comprometido cuando estuvimos juntos?
Rafael desvió la mirada por un segundo y eso fue suficiente respuesta para Carmen. «Lo sabías», susurró, sintiendo una nueva traición abriéndose paso en su pecho. «Carmen, eso no cambia nada. Lo cambia todo». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. «Significa que soy exactamente lo que ellas dicen que soy». «No», Rafael la tomó por los hombros. «Eres una mujer que fue engañada por un hombre sin honor. Eres una mujer valiente que está luchando por su bebé. Soy una mujer que está arruinando la vida del hombre que ama», terminó Carmen, liberándose suavemente de sus manos. Se volvió hacia las 4 visitantes con la cabeza en alto, a pesar de las lágrimas. «Les daré lo que quieren, pero no por ustedes, sino porque no voy a permitir que Rafael y sus hijos sufran por mi culpa. Carmen, por favor». La voz de Rafael se quebró. Ella lo miró una última vez, memorizando cada detalle de su rostro, sabiendo que probablemente sería la última vez que lo vería. «Cuida de tus hijos, Rafael. Ellos te necesitan más que yo». Se dirigió hacia las escaleras para recoger sus pocas pertenencias, pero se detuvo al escuchar la voz de Sofía desde la puerta de atrás. «Carmen, ¿por qué estás llorando?». La niña había regresado de la escuela temprano, probablemente porque se sentía mal, y ahora miraba la escena con confusión y creciente alarma. «¿Qué pasa, papá?». Miguel y Carlos aparecieron detrás de su hermana, sus rostros reflejando la misma preocupación. Doña Esperanza se aclaró la garganta incómodamente. «Niños, será mejor que entren a la casa mientras los adultos conversamos». «No». Sofía se acercó corriendo a Carmen y se aferró a su vestido. «Carmen no puede irse. Ella vive aquí con nosotros». Miguel, con su seriedad prematura, miró directamente a doña Mercedes. «¿Usted es la señora mala que dice cosas feas de Carmen?». «Miguel», Rafael comenzó a reprenderlo, pero el niño continuó. «Carmen nos cuida cuando estamos enfermos, nos ayuda con las tareas, nos hace sentir como si tuviéramos una mamá de verdad». Su voz temblaba, pero no se detuvo. «Si ella se va, yo también me voy». Carlos asintió vigorosamente. «Y yo también. Carmen es parte de nuestra familia». Sofía comenzó a llorar, aferrándose más fuerte a Carmen. «No te vayas, por favor. Te necesitamos». Carmen se arrodilló para estar a la altura de la niña, con el corazón partiéndose en pedazos. «Cariño, a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles». «No». Sofía gritó con una determinación sorprendente para sus 6 años. «Las familias se quedan juntas. Tú me dijiste eso». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las 4 visitantes miraban la escena con evidente incomodidad, mientras Rafael observaba a sus hijos defender a Carmen con una mezcla de orgullo y dolor. En ese momento, Carmen se dio cuenta de algo fundamental. No solo había encontrado un lugar donde vivir en esa casa, había encontrado una familia que la amaba incondicionalmente, y ella los amaba de la misma manera. Pero también sabía que el amor a veces requiere sacrificios, y el suyo sería garantizar que esta familia preciosa no sufriera por las decisiones que otros habían tomado por ella. Se preparó para pronunciar las palabras más difíciles de su vida, las que romperían su corazón, pero protegerían a las personas que más amaba en el mundo. Carmen respiró profundamente, preparándose para pronunciar las palabras que destrozarían su corazón, pero protegerían a la familia que había llegado a amar más que a su propia vida. Pero antes de que pudiera hablar, Rafael se adelantó con una determinación que nunca antes había mostrado. «Suficiente», dijo con voz firme, posicionándose protectoramente entre Carmen y las 4 visitantes. «Esta conversación ha terminado». Doña Mercedes frunció el ceño. «Rafael, sé razonable». «No, doña Mercedes. Ahora escúcheme usted a mí». Rafael se irguió con toda su estatura, y por primera vez Carmen entendió por qué lo llamaban el Apache. Había algo indomable en su postura, algo que hablaba de un hombre que había luchado batallas más duras que esta. «Durante 5 años he sido un ciudadano ejemplar en este pueblo. He trabajado honestamente, he criado a mis hijos con valores, he participado en las fiestas del pueblo y he ayudado a quien me lo ha pedido. Exactamente por eso», comenzó doña Pilar, pero Rafael levantó la mano para silenciarla. «No he terminado». Su voz resonaba con una autoridad que hizo que incluso doña Mercedes retrocediera un paso. «Durante esos 5 años, ustedes me toleraron porque era útil, el forastero divorciado que trabajaba duro y no causaba problemas. Pero ahora que he encontrado la felicidad, ahora que mis hijos tienen a alguien que los ama como una madre,
De repente soy un problema. Carmen sintió que su corazón se hinchaba de emoción al escuchar las palabras de Rafael. Sofía seguía aferrada a su vestido, mientras Miguel y Carlos flanqueaban a su padre como pequeños soldados. La verdad es que no les importa la moral, continuó Rafael, su voz ganando intensidad. Les molesta que una mujer que ustedes consideran inferior haya encontrado un lugar en este mundo. Les molesta que alguien a quien trataron de destruir haya encontrado una familia que la ama. Doña Rosa se removió incómoda. Rafael, estás exagerando. ¿Estoy exagerando? Rafael soltó una risa amarga. Déjenme contarles algo sobre la moral. Moral es acoger a una mujer embarazada y abandonada. Moral es que mis hijos aprendan a juzgar a las personas por sus actos, no por sus errores pasados. Moral es defender a los indefensos, no perseguir a los que ya están caídos. Carmen nunca había visto a Rafael hablar con tanta pasión. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que la hacía sentir más protegida de lo que se había sentido en toda su vida. Y sobre don Eduardo, Rafael cruzó los brazos y miró directamente a doña Pilar. Pueden decirle que si mi trabajo de 5 años no cuenta más que los chismes de pueblo, estaré encantado de buscar empleo en otro lugar. Hay muchas fincas que necesitan un capataz con experiencia. El rostro de doña Pilar se puso pálido. Todos en el pueblo sabían que don Eduardo dependía completamente de Rafael para el manejo de su propiedad. Doña Esperanza, quien había permanecido relativamente callada, se adelantó con expresión pensativa. Rafael, hijo, entiendo tus sentimientos, pero piensa prácticamente. Esta situación va a ser difícil para todos, especialmente para los niños. Mis hijos están aprendiendo algo más valioso que cualquier cosa que puedan enseñarles en la escuela, respondió Rafael, poniendo sus manos sobre los hombros de Miguel y Carlos. Están aprendiendo que las familias se forman de muchas maneras y que el amor verdadero no conoce de convencionalismos sociales. Miguel asintió vigorosamente. Señora Esperanza, usted me enseñó que Jesús ayudaba a los pobres y a los que no tenían familia. Carmen es como nosotros ahora, es parte de nuestra familia. La sabiduría simple del niño de 10 años dejó sin palabras a la maestra jubilada. Doña Esperanza miró a Miguel, luego a Carmen y finalmente a Rafael, como si estuviera reevaluando toda la situación. Además, continuó Carlos con la honestidad brutal de un niño, mi papá sonríe más desde que Carmen está aquí. Antes, solo sonreía cuando tenía que hacerlo. Doña Mercedes, viendo que estaba perdiendo terreno, jugó su última carta. ¿Y qué van a hacer cuando nazca ese bastardo? Van a criarlo como si fuera suyo, Rafael. El insulto hacia su bebé nonato golpeó a Carmen como una bofetada física, pero antes de que pudiera reaccionar, la voz de Rafael resonó como un rugido. Ese niño será tan bienvenido en mi casa como lo son mis propios hijos, y si vuelve a referirse a él de esa manera, tendrá que vérselas conmigo. Sofía, sin entender completamente la conversación, pero sintiendo la tensión, levantó la mirada hacia Carmen y preguntó con inocencia, «Carmen, ¿tu bebé va a ser mi hermano pequeño?» Carmen se arrodilló y abrazó a la niña, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Si tú quieres que sea tu hermano, entonces lo será, mi amor». «Sí», exclamó Sofía saltando de alegría. «Vamos a tener un bebé en casa». Miguel y Carlos se acercaron también, rodeando a Carmen en un abrazo grupal que la llenó de una calidez que nunca había experimentado antes. Doña Esperanza observaba la escena con lágrimas en los ojos. Después de décadas enseñando a niños, reconocía el amor genuino cuando lo veía. «Mercedes», dijo suavemente, «creo que deberíamos irnos». «¿Qué?» Doña Mercedes la miró con incredulidad. «Esperanza, no puedes estar poniéndote de su lado». «No me estoy poniendo del lado de nadie», respondió la anciana con dignidad. «Pero he visto suficiente. Estos niños no están siendo dañados por la presencia de Carmen. Todo lo contrario». Doña Rosa y doña Pilar intercambiaron miradas nerviosas, claramente incómodas con el giro de los eventos. Rafael se acercó a Carmen y la ayudó a ponerse de pie, manteniendo su brazo protectoramente alrededor de sus hombros. «Doña Mercedes», dijo con voz tranquila pero firme, «le voy a pedir una sola vez que se retire de mi propiedad, y si vuelve a molestar a Carmen o a mis hijos, no respondo por mis acciones». La mujer mayor miró alrededor, buscando apoyo, pero encontró solo rostros que evitaban su mirada. Incluso sus propias acompañantes parecían avergonzadas. «Esto no ha terminado»,
murmuró, pero su amenaza sonaba vacía. Sí, sí ha terminado, respondió Rafael con finalidad. Aquí la única opinión que importa es la de mi familia, y mi familia ya ha hablado. Mientras las 4 mujeres se alejaban por el sendero de gravilla, doña Esperanza se detuvo y se volvió hacia Carmen. Muchacha, dijo con voz suave, espero que encuentres la felicidad que buscas, y si alguna vez necesitas algo, no dudes en acudir a mí. Carmen asintió con gratitud, sabiendo que acababa de ganar una aliada inesperada. Una vez que estuvieron solos, el silencio se instaló en el grupo. Los niños gradualmente se dispersaron hacia sus actividades habituales, dejando a Carmen y Rafael solos en el jardín delantero. Rafael, comenzó Carmen, pero él la interrumpió suavemente. ¿Sabías que cuando llegué aquí por primera vez, también hubo un comité de bienvenida similar? Sonrió con ironía. Me dijeron que un divorciado no era el ejemplo adecuado para el pueblo, que mis hijos necesitaban estabilidad, no las experiencias traumáticas de un matrimonio fracasado. Carmen lo miró con sorpresa. ¿Qué hiciste? Lo mismo que acabo de hacer contigo. Les dije que mi familia era asunto mío, y que si no les gustaba podían mirar hacia otro lado. Carmen sintió una mezcla de admiración y culpa. Pero Rafael, esta vez es diferente. Esta vez podrías perder tu trabajo. Los niños podrían sufrir discriminación en la escuela. Rafael tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. Carmen, ¿sabes cuál es la diferencia entre hace 5 años y ahora? Ella negó con la cabeza. Hace 5 años luchaba solo por mis hijos, ahora lucho por nuestra familia, y eso me hace mucho más fuerte. Carmen sintió que su corazón se derretía completamente. No puedo creer que hagas esto por mí. No lo hago solo por ti. Rafael se acercó más, hasta que Carmen pudo sentir su aliento cálido en su rostro. Lo hago por nosotros, por la familia que hemos construido juntos, por el futuro que quiero tener contigo. En ese momento, Carmen se dio cuenta de algo fundamental. Había pasado tanto tiempo preocupándose por ser una carga que no había considerado la posibilidad de que ella también fuera la respuesta a las necesidades de Rafael y sus hijos. Te amo, susurró, las palabras saliendo de su corazón sin filtros. Y yo te amo a ti, respondió Rafael, acunando su rostro entre sus manos. A ti y al bebé que llevas. Somos una familia, Carmen. Una familia real, creada por el amor, no por las convenciones. Se estaban acercando para su primer beso, cuando la voz de Sofía los interrumpió desde la ventana. Papá, Carmen, vengan rápido. El tío Eduardo está aquí. Carmen y Rafael intercambiaron una mirada preocupada. Si realmente había alguna conexión entre las amenazas de las señoras del pueblo y don Eduardo, estaban a punto de enfrentar la prueba definitiva de su nuevo compromiso mutuo. Carmen sintió que su estómago se contraía de nervios mientras Rafael y ella se dirigían hacia la puerta principal. Don Eduardo Mendoza, el patrón de Rafael, esperaba en el porche con su característico sombrero de ala ancha y su bastón de madera tallada. A sus 70 años, el hombre mantenía una postura erguida y una mirada penetrante que había intimidado a más de uno en el pueblo. Buenas tardes, don Eduardo. Rafael abrió la puerta con cautela. ¿A qué debo el honor de su visita? El anciano miró directamente a Carmen con una expresión inescrutable. Herrera, necesito hablar contigo, y con la señorita también. Carmen sintió que las piernas le temblaban. Todo por lo que Rafael había luchado durante 5 años estaba a punto de perderse por su culpa. Por supuesto, don Eduardo, por favor pase. Rafael mantuvo su voz firme, pero Carmen notó la tensión en sus hombros. Entraron al salón principal, donde don Eduardo se sentó en el sillón más grande sin esperar invitación. Sus ojos recorrieron la habitación, notando los pequeños cambios que Carmen había hecho. Las flores frescas en la mesa, las cortinas recién lavadas, los dibujos de Sofía colgados orgullosamente en la pared. Así que tú eres Carmen, dijo finalmente, estudiándola con detenimiento. He escuchado muchas cosas sobre ti hoy. Carmen levantó la barbilla con dignidad, a pesar del miedo que la consumía. Señor, si ha venido a despedir a Rafael por mi culpa, le ruego que reconsidere. Él es un trabajador excepcional y un padre ejemplar. Don Eduardo arqueó una ceja, sorprendido por su directa defensiva. ¿Estás dispuesta a irte del pueblo para que él conserve su trabajo? La pregunta golpeó a Carmen como una bofetada. Miró a Rafael, quien la observaba con una mezcla de dolor y determinación en sus ojos verdes.
Si eso fuera necesario para proteger a esta familia, sí, respondió con voz quebrada pero firme. Carmen, no. Rafael se acercó a ella. Ya hablamos de esto. Interesante. Don Eduardo tamborileó con sus dedos en el brazo del sillón. Herrera, en 5 años trabajando para mí, nunca te había visto tan apasionado por defender algo. Rafael se irguió. Don Eduardo, respeto profundamente su opinión, pero mi vida personal, tu vida personal, se convierte en mi problema cuando media docena de señoras aparecen en mi casa exigiendo que te despida, interrumpió el anciano. ¿Sabes lo que me dijeron? Carmen cerró los ojos preparándose para lo peor. Me dijeron que eres un hombre irresponsable que está poniendo en peligro la moral de sus hijos por los encantos de una mujer de dudosa reputación. Don Eduardo hizo una pausa. También me dijeron que esta mujer está manipulándote para conseguir seguridad económica y estatus social. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de Carmen. Se preguntó si don Eduardo también creía esas mentiras. ¿Y qué les respondió?, preguntó Rafael con voz controlada. Don Eduardo se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón. Les dije que en mis 70 años de vida he aprendido a distinguir entre los chismes y la realidad, y que antes de juzgar a alguien, prefiero conocer los hechos por mí mismo. Caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero, donde los 3 niños jugaban con una pelota. Sofía reía mientras perseguía a sus hermanos mayores, su vestido ondeando en la brisa de la tarde. ¿Sabes qué es lo primero que noté cuando llegué aquí, Herrera?, preguntó sin voltear. No, señor, el sonido de la risa. Hace 5 años, cuando visitaba tu casa para hablar de trabajo, esta casa estaba silenciosa, funcional, limpia pero silenciosa. Hoy escuché risas desde la calle. Carmen sintió un destello de esperanza en su pecho. Don Eduardo se volvió hacia ellos. Carmen, ¿puedo preguntarte algo personal? Ella asintió nerviosa. ¿Amas a este hombre y a sus hijos? La pregunta directa la tomó por sorpresa, pero la respuesta brotó de su corazón sin vacilación. Los amo más que a mi propia vida, señor. Haría cualquier cosa por protegerlos. ¿Incluso irte si fuera necesario? Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos. Sí, incluso eso. Don Eduardo asintió lentamente. ¿Y tú, Herrera, estás dispuesto a arriesgar todo lo que has construido aquí por esta mujer? Rafael tomó la mano de Carmen, entrelazando sus dedos. Don Eduardo, usted me conoce. Sabe que no soy un hombre impulsivo. He pensado mucho en esto, y sí, estoy dispuesto a arriesgar todo por ella y por el futuro que queremos construir juntos. Incluso tu trabajo, incluso mi trabajo. Don Eduardo permaneció en silencio por varios segundos que se sintieron como horas. Luego, para sorpresa de ambos, comenzó a reír. ¿Saben qué me recuerdan ustedes?, dijo, dirigiéndose al sofá y sentándose nuevamente. A mi esposa y a mí, cuando éramos jóvenes. Carmen y Rafael intercambiaron miradas confundidas. Mi María también fue rechazada por mi familia cuando anuncié que quería casarme con ella, continuó don Eduardo con una sonrisa nostálgica. Era hija de un carpintero, mientras que yo era heredero de tierras. Mi madre organizó un comité similar de señoras respetables para convencerme de que desistiera. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. ¿Era posible que don Eduardo entendiera su situación? ¿Qué hizo usted?, preguntó Rafael. Lo mismo que acabas de hacer tú. Defendí a la mujer que amaba y les dije a todos que se ocuparan de sus propios asuntos. Don Eduardo sonrió. Fue la mejor decisión de mi vida. María y yo estuvimos casados 45 años hasta que el cáncer se la llevó. El anciano se dirigió directamente a Carmen. Muchacha, no voy a mentirte. Habrá habladurías. Algunas personas del pueblo van a susurrar a tus espaldas, pero también te digo esto. Las personas que valen la pena te juzgarán por tus acciones, no por tu pasado. Carmen sintió una emoción abrumadora. Señor, esto significa que Rafael sigue siendo mi capataz si él quiere continuar. Don Eduardo se puso de pie nuevamente. Y significa que cuando nazca tu bebé, tendrá un trabajo esperándolo en mis tierras cuando crezca, si así lo desea. Rafael se levantó abruptamente y extendió su mano hacia don Eduardo. Señor, no sé cómo agradecerle. No me agradezcas todavía, Herrera. Don Eduardo estrechó su mano firmemente. Ahora tienes una familia más grande que cuidar. Eso significa más responsabilidades, más gastos, más preocupaciones. Tu trabajo va a ser más importante que nunca. Lo entiendo perfectamente, don Eduardo. El anciano se dirigió hacia la puerta,
pero se detuvo cuando Sofía entró corriendo desde el jardín. «¡Abuelo Eduardo!», gritó la niña, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Don Eduardo sonrió genuinamente por primera vez desde su llegada y cargó a la pequeña. «Hola, princesa. ¿Cómo está mi nieta favorita? Tenemos noticias», exclamó Sofía con emoción. «Carmen va a tener un bebé y va a ser nuestro hermano pequeño». Don Eduardo miró a Carmen por encima de la cabeza de Sofía. «¿En serio? ¡Qué noticia tan maravillosa!». Carmen se sorprendió por la sinceridad en su voz. En ningún momento había mostrado desprecio o juicio hacia su embarazo. Miguel y Carlos entraron también, saludando respetuosamente a don Eduardo, quien siempre había sido como un abuelo adoptivo para ellos. «Chicos», dijo don Eduardo con seriedad fingida, «espero que estén cuidando bien de Carmen. Un bebé necesita mucha protección». «Sí, señor», respondió Miguel solemnemente. «Nosotros la cuidamos siempre. Y le ayudamos con todo», añadió Carlos. Don Eduardo asintió con aprobación. «Muy bien, una familia se cuida entre todos». Después de que don Eduardo se fuera, la casa quedó sumida en un silencio lleno de alivio y gratitud. Carmen se desplomó en el sofá, sintiendo que las piernas no podían sostenerla más. «No puedo creerlo», murmuró. «Pensé que todo había terminado». Rafael se sentó a su lado y la envolvió en sus brazos. «Te dije que íbamos a estar bien, pero tenías miedo también. Lo vi en tus ojos. Tenía miedo de perderte», admitió Rafael, «pero nunca dudé de que lo correcto era defenderte». Carmen se acurrucó contra su pecho, sintiendo por primera vez en meses una paz verdadera. «Si esa parte también tocó su corazón, me diga de cuál lugar del mundo usted está oyendo esto». Los niños se acercaron al sofá, creando una pequeña montaña de abrazos familiares. «¿Esto significa que Carmen se queda para siempre?», preguntó Sofía con esperanza. Rafael miró a Carmen con una sonrisa que prometía eternidad. «Si ella quiere, sí, quiero», respondió Carmen sin dudarlo. «Quiero quedarme para siempre». En ese momento, Carmen comprendió que había encontrado más que un refugio o una familia adoptiva. Había encontrado su lugar en el mundo, el lugar donde pertenecía, donde era valorada no por su pasado, sino por su corazón. Y mientras el sol se ponía sobre los campos de olivos de Villafranca, una nueva familia celebraba silenciosamente el triunfo del amor sobre los prejuicios, preparándose para escribir juntos los capítulos más hermosos de sus vidas. 6 meses después, Carmen se encontraba en la cocina preparando el desayuno, mientras su vientre prominente de 8 meses la obligaba a moverse con más cuidado. Los rayos del sol de febrero entraban suavemente por la ventana, iluminando una escena que habría sido impensable apenas un año atrás. Una familia completa y feliz, comenzando un nuevo día. «Buenos días, mi amor». Rafael apareció por detrás y envolvió delicadamente sus brazos alrededor de ella, acariciando su vientre con ternura infinita. «Buenos días». Carmen se recostó contra su pecho, sintiendo la seguridad que solo él podía brindarle. «Tu hijo está muy inquieto esta mañana. Creo que tiene hambre». «¿Mi hijo?». Rafael rió suavemente. «¿Ya no es nuestro hijo?». Carmen giró en sus brazos para mirarlo a los ojos. «Siempre será nuestro hijo, pero a veces me emociona tanto saber que tú lo amas como si fuera de tu sangre». Rafael la besó suavemente en los labios. «Es de mi sangre, de la sangre del corazón, que es la que realmente importa». La llegada estrepitosa de los 3 niños interrumpió el momento íntimo. Miguel, ahora de 11 años y mucho más alto, cargaba la mochila escolar y revisaba que sus hermanos menores tuvieran todo listo. «Carmen, ¿ya está listo el desayuno?». «Carlos no encuentra su cuaderno de matemáticas otra vez», anunció Miguel con la seriedad de un hermano mayor responsable. «Yo sí sé dónde está», exclamó Sofía, ahora de 7 años y rebosante de energía. «Está debajo de tu cama, junto con 3 calcetines sucios y ese libro de aventuras que papá te dijo que guardaras». Carmen no pudo evitar reírse. En estos meses, había sido testigo de cómo la dinámica familiar había evolucionado natural y hermosamente. Los niños no solo la habían aceptado completamente, sino que habían desarrollado una protección casi feroz hacia ella y el bebé que estaba por nacer. «Vayan a buscar el cuaderno y lávense las manos», ordenó Carmen con la autoridad cariñosa que había desarrollado. «El desayuno estará listo en 5 minutos». Mientras los niños corrían escaleras arriba, Rafael ayudó a Carmen a servir los platos. Era una rutina que habían perfeccionado, donde cada uno conocía perfectamente su papel
en la compleja pero hermosa coreografía de la vida familiar. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Rafael mientras ponía las tazas de leche en la mesa. Carmen se detuvo pensando. Entre el cansancio del embarazo avanzado y las múltiples responsabilidades del hogar, a veces perdía la noción de las fechas. «Es el aniversario», continuó Rafael con una sonrisa tierna. «Hace exactamente un año que apareciste en mi vida en esa fuente de la plaza». Carmen sintió que su corazón se llenaba de emoción. «¿Un año? Parece que ha pasado toda una vida». «Para mí sí». Rafael se acercó y tomó sus manos. «Hace un año era solo un hombre criando a sus hijos lo mejor que podía. Ahora soy parte de la familia más hermosa que podría haber imaginado». Los niños regresaron en tropel, interrumpiendo nuevamente el momento romántico, pero esta vez Carmen no se molestó. Había aprendido que en una casa con 3 niños activos, los momentos íntimos se robaban entre las actividades diarias, y eso los hacía aún más preciosos. Durante el desayuno, Miguel compartió noticias de la escuela. «Señorita Carmen, ayer la nueva maestra me preguntó por usted. Dice que quiere conocerla cuando nazca el bebé». «¿La nueva maestra?». Carmen arqueó una ceja. «Sí, la señorita Ana. Reemplazó a la señora Esperanza cuando se jubiló definitivamente», explicó Carlos. «Es muy joven y muy simpática, y no le importa nada de lo que dicen las señoras chismosas». Carmen sintió una calidez especial al recordar a doña Esperanza, quien se había convertido en una aliada inesperada después de los eventos del año anterior. La anciana visitaba regularmente para traer consejos sobre el embarazo y regalos para el bebé que estaba por nacer. «Me gustaría conocerla», respondió Carmen, «cuando me sienta un poco mejor para salir de casa». «Ojalá el bebé nazca pronto», exclamó Sofía. «Ya tengo todos mis juguetes listos para enseñarle y le voy a cantar las canciones que me enseñaste». Carmen sonrió, recordando las tardes que pasaban cantando mientras preparaban la cena o doblaban la ropa. Sofía había demostrado tener una voz hermosa y una memoria increíble para las melodías. Después de que Rafael llevara a los niños a la escuela, Carmen se encontró sola en la casa, disfrutando de la tranquilidad matutina. Se dirigió al cuarto que habían preparado para el bebé, un espacio que antes había sido el estudio de Rafael y que ahora estaba lleno de colores suaves, juguetes y toda la ilusión de una familia esperando una nueva llegada. Se sentó en la mecedora que Rafael había comprado especialmente para ella y acarició su vientre mientras observaba la cuna de madera que él mismo había construido durante las noches de invierno. Un año atrás, cuando Alejandro la había rechazado tan cruelmente, jamás habría imaginado que podría existir un final tan hermoso para su historia. No solo había encontrado un hombre que la amaba completamente, sino que había encontrado una familia que la había acogido como si hubiera nacido para ser parte de ella. El sonido de la puerta principal la sacó de sus pensamientos. Rafael había regresado del pueblo con una sonrisa misteriosa en el rostro y un ramo de flores silvestres en las manos. «¿Para qué ocasión?», preguntó Carmen, aceptando las flores con una sonrisa. «¿No puedo traerle flores a la mujer más hermosa del mundo sin una razón especial?». Rafael se sentó en el suelo junto a la mecedora, poniendo sus manos sobre las rodillas de Carmen. «Por supuesto que puedes, pero conozco esa sonrisa. ¿Tienes noticias?». Rafael rió. «Me conoces demasiado bien». «Sí, tengo noticias. Don Eduardo me pidió que fuera su socio menor en la expansión de la finca hacia el Valle Norte». Carmen se incorporó tanto como su estado se lo permitía. «¿Socio? ¿Qué significa eso exactamente?». «Significa que además de ser capataz, tendré participación en las ganancias de la nueva sección. Significa estabilidad económica para nuestra familia, para el bebé, para el futuro de todos los niños». Rafael tomó sus manos. «Significa que podemos empezar a soñar con cosas más grandes». Carmen sintió lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Rafael es maravilloso, pero ¿por qué don Eduardo haría algo así?». «Me dijo que en el año que has estado aquí, he trabajado con una energía y una dedicación que nunca había visto antes. Dice que un hombre feliz en casa es un hombre más productivo en el trabajo». Rafael hizo una pausa. «También me dijo que María, su esposa, le había enseñado que las mejores inversiones que se pueden hacer son en las familias fuertes». En ese momento, Carmen sintió una contracción fuerte que la hizo jadear y agarrarse al brazo de la mecedora. «¿Carmen? ¿Estás bien?». Rafael se puso de pie inmediatamente, con preocupación evidente en su rostro. Creo que es hora», susurró Carmen.
sintiendo otra contracción más intensa. Los ojos de Rafael se abrieron enormemente. «¿Ora? ¿Estás segura?» Carmen asintió, sintiendo una mezcla de emoción y nervios. «Ve por la partera y llama a don Eduardo para que recoja a los niños de la escuela». Las siguientes horas pasaron en una nebulosa de actividad y emoción. La partera llegó rápidamente, seguida por doña Esperanza, quien insistió en ayudar a pesar de su edad avanzada. Rafael iba y venía entre el cuarto y el jardín, demasiado nervioso para quedarse quieto, pero sin querer alejarse mucho. Cuando los niños llegaron a casa con don Eduardo, toda la casa se llenó de una energía expectante. Miguel asumió el rol de hermano mayor responsable, cuidando de Carlos y Sofía, mientras don Eduardo se hacía cargo de preparar la cena y mantener el orden. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, los llantos de un bebé sano llenaron la casa. Carmen, exhausta pero radiante, sostuvo en sus brazos a un niño perfecto de cabello oscuro y ojos brillantes. «Es hermoso», susurró Rafael, con lágrimas corriendo por su rostro mientras contemplaba a su nuevo hijo. «¿Podemos verlo? ¿Podemos ver a nuestro hermano?» La voz de Sofía se escuchaba desde la puerta, donde los 3 niños esperaban con ansiedad. «Por supuesto», Carmen sonrió débilmente. «Vengan a conocer a Diego». Los 3 niños se acercaron con reverencia, observando maravillados al pequeño ser que completaba definitivamente su familia. «Hola, Diego», susurró Miguel. «Soy tu hermano mayor. Te voy a enseñar a jugar fútbol. Y yo te voy a enseñar a dibujar», añadió Sofía suavemente. «Y yo te voy a proteger de los niños malos en la escuela», prometió Carlos con seriedad. Carmen miró alrededor de la habitación, Rafael sentado a su lado, irradiando felicidad. Los 3 niños que se habían convertido en sus hijos del corazón, don Eduardo en la puerta con una sonrisa paternal, doña Esperanza ordenando silenciosamente los utensilios médicos y el pequeño Diego en sus brazos, el símbolo perfecto de que los finales más hermosos a menudo nacen de los comienzos más difíciles. ¿Dónde usted está asistiendo esta historia? Yo quisiera saber de cuál ciudad usted me acompaña mientras celebramos el nacimiento de esta familia tan especial. 1 año atrás había sido rechazada, humillada y abandonada. Hoy era una mujer amada, protegida y rodeada de la familia más hermosa que podría haber soñado. La vida le había enseñado que a veces los mayores rechazos nos dirigen hacia las mayores bendiciones y que el amor verdadero no conoce de convencionalismos sociales ni de primeras impresiones. Mientras la noche caía sobre Villafranca de los Olivos, una familia completa se preparaba para comenzar el capítulo más hermoso de sus vidas juntos, sabiendo que habían demostrado que el amor, la valentía y la determinación pueden vencer cualquier obstáculo. En esa casa llena de risas, sueños cumplidos y amor incondicional, Carmen finalmente había encontrado lo que siempre había buscado sin saberlo, un hogar donde ser exactamente quien era, sin disculpas y sin miedos. Y mientras Diego dormía plácidamente en sus brazos, Carmen supo que su historia no era solo sobre una campesina embarazada que fue rechazada,